tenés que ser parte de la RZ. Porque sin vos, nada de esto tiene sentido. Sumate a nuestra comunidad. Facebook.com/RZ Radio. La radio ya no es radio, es la RZ. Buenas tardes, Ganora. ¿Cómo va? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Te escucho un poco bajito, pero bueno, mejoramos un poco. Gracias en la operación a Pablo, alias el chino. Parece que le vamos a tener que cambiar el alias, porque eso de ser chino hoy no pega mucho, ¿no? Más que parece que hay atentados que llegan vacunas. Te escucho horrible, Ganora. ¿Parece que qué? Me parece que hay atentados contra chinos que investigan vacunas contra el coronavirus. Sí, parece que mataron a alguno, ¿no? Sí, el investigador que estaba a punto de descubrir o de dar a conocer la vacuna contra el COVID-19, lo cual va a deteriorar aún más, si esto es así, las relaciones entre los Estados Unidos y la República Popular de China. Bueno, esperemos que esto no justifique cuestiones armadas o locuras que no están tan lejos, ¿no? A ver, te invito a que hagamos un repaso sobre lo local, ya que desde hace varias semanas venimos trabajando sobre qué pasa con las instituciones del Estado, ¿no? Y bueno, la Corte se expidió, como habíamos adelantado, respecto del pedido de funcionamiento no del Senado, pero ahí dejó un temita medio flotando que era no reconocer el golpe de Estado de Frondizi. ¿Vos escuchaste algo del tema? Sí, efectivamente la Corte en el fallo cita un precedente que consistió en lo siguiente: un legislador presentó un recurso por la decisión de que asumiera Guido como presidente de la Cámara de Diputados la presidencia de la Nación. Y la Corte en ese momento rechaza ese argumento diciendo que, bueno, que había la teoría del facto. En estos momentos nosotros tenemos que una reforma constitucional del 1994 que establece en el artículo 36 una fulminación de la doctrina de facto. Dice: esta constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Esos actos serán insanablemente. Esa disposición constitucional que abandona la teoría del pacto no puede, impide que la Corte utilice precedentes de periodos en los cuales se aceptaba la doctrina de facto. Es decir, hablar de que Frondizi renunció cuando fue obligado por medio de las armas y su secuestro, que fue llevado a la isla de Martín García, como una renuncia a la presidencia de la Nación, cualquiera sea, es un disparate. Es decir, negar la existencia de un hecho histórico y además valorar ese hecho histórico en una forma positiva, lo cual no corresponde. Hubo un planteo de un diputado, Gustavo Mena, que denuncia esta situación, y ese planteo fue acompañado por otros diputados nacionales. El problema es que el conjunto del cuerpo, que no se ha reunido todavía, tendría que condenar esa decisión de la Corte Suprema. O sea, se intentó recurrir a la Corte Suprema para que resolviera un problema que era de resorte exclusivo de la Cámara de Senadores. La Corte rechaza esto, pero hace una salida elegante y interdicta y ya tienen, ustedes pueden modificar la cosa. Y encima de hacer eso, que borra con el codo lo que escribe con la mano, sale a defender
la tesis de que Frondizi fue un renunciado. No es así, Frondizi no se fue por las buenas, se fue con una pistola en la cabeza. Y eso bueno, previo paso, como decías, por la isla Martín García de Weekend. Se fue de Weekend a Martín García. Bien, ayer hubo una reunión medio fallida de diputados, o sea que la tecnología no les estaba haciendo pasar un buen momento. Y parece que este fin de semana vamos a tener una pandemia prorrogada, no se sabe bien si totalmente del mismo modo que la estamos sosteniendo ahora o va a ser morigerada, pero bueno, aparentemente vamos a tener más cuarentena, ¿no? Con lo cual va a seguir deteriorándose la economía, las instituciones, el sentimiento y la esperanza de la gente de vivir en una ciudad habitable, porque en estos momentos, vamos a decir la verdad, la ciudad de Buenos Aires no es habitable, es una ciudad donde no se puede trabajar, porque está prohibido, es una ciudad donde tenemos que estar confinados en nuestras casas, es una ciudad donde nos estamos empobreciendo, es una ciudad donde sentimos miedo de enfermarnos, porque lo único que podemos hacer para evitar enfermarnos es meternos dentro de la casa. Es decir, estamos viviendo como esa película de ciencia ficción, donde se desata una guerra atómica, la gente se mete en un refugio y tiene que aguantar ahí hasta que se baje la contaminación. Mientras tanto, se van acabando los alimentos, se va acabando el agua, se van deteriorando las relaciones entre las personas que están. Es una cosa que yo no sé si lo están evaluando los epidemiólogos esto, ¿no? Estamos en un thriller en donde también pasan cosas medio insólitas, se liberan presos de las cárceles, pero nadie sabe quién fue, el gran bonete, ¿no? Pero bueno, interesante como momento histórico. En algún momento nos recordaremos esta cuarentena con muchos matices. Te propongo que sigamos con nuestro análisis de la pospandemia y para eso vamos a hablar con dos arquitectos. Primero vamos a hablar con un arquitecto que está en un estudio muy prestigioso de la Ciudad de Buenos Aires, en el estudio Mario Roberto Álvarez y Asociados, y con él vamos a hablar de qué pasa con estas ciudades nuestras, ¿no? ¿Qué va a pasar si vamos a vivir en estas ciudades, en qué condiciones, o si vamos a emigrar de ellas? Con vos hemos hablado varias veces de la situación que se ha vivido en las pospandemias a través de los siglos, y la humanidad ha visto cambiada su forma de vida, ¿no? Las ciudades se han modificado. Vos me mencionabas la Francia de Napoleón Bonaparte, y ¿no? cómo se modificó. Es decir, se recurrió, entre otras cosas, a la arquitectura para la salubridad de la ciudad. Por eso se hicieron los grandes bulevares en París, por eso se establecieron los sistemas de aguas corrientes y el alcantarillado, por eso se estableció un sistema de salud hospitalario. O sea, hubo una modificación de la ciudad se estableció un mecanismo de recolección y disposición de residuos domiciliarios. Es decir, se hacen cosas para que la ciudad fuera habitable. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros vemos que se produce un deterioro de la ciudad como tal, porque empiezan a aparecer formas de construcción que no respetan el código de edificación, el código de planeamiento urbano, pensado, donde vemos que además de hacer eso, se desfinancia el sistema de salud, lo que vamos a tener, o tenemos un sistema caótico de recolección de residuos domiciliarios, como es el tema del cartoneo cirujeo en la puerta de nuestra propia casa, donde queda toda la basura tirada. Si tenemos eso, la ciudad presenta vulnerabilidades que después van a ser aprovechadas por microorganismos para enfermarnos y matarnos. El problema es, entonces, ¿qué respuesta tienen los urbanistas al desafío que plantea el COVID-19? Y las futuras pandemias, porque esta no es la última, va a haber otras que ya están anunciándola a la Organización de la Salud. Lamentablemente creo que vamos a tener alguna más y no van a pasar 100 años hasta la próxima. No sé si escuchaste o viste lo de Bill Gates, me parece que es muy interesante también el planteo de Bill Gates, que lo hizo ya hace 5 años,
y ellos están trabajando justamente para preparar al mundo para estas nuevas pandemias. Obviamente Buenos Aires también, así como se modificó París, también se modificó Buenos Aires en aquel 1871 después de la fiebre amarilla. Mucha gente que vivía en Valvanera se fue a Belgrano, o sea que se trasladó del sur de la ciudad al norte de la ciudad. Pero bueno, ya tenemos en línea, si te parece, vamos a recibir a Fernando Sabatini. Arquitecto Sabatini, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal, Liliana? Buenas tardes. Buenas tardes ¿Qué a la tal? ¿Cómo audiencia. estás? ¿Qué tal? Leí una nota tuya en Clarín que se llama Una Odisea Urbana, y vos justamente hablás de esto que estábamos adelantando con Mario Ganora, que es cómo modificó, cómo se fue urbanizando aceleradamente el mundo a partir de la Revolución Industrial, ¿no? ¿Nos contás un poquito tu planteo? Sí, en realidad, bueno, digamos, como sucedió en muchas ciudades del mundo, importantes como París, Inglaterra, digamos, en Inglaterra, Londres, en Nueva York, y en el caso de la Argentina, que nos tardamos un poquito, digamos, desde la fiebre amarilla hasta que se creó aguas sanitarias de la nación, tardaron casi como 30 años, pero bueno, creo que venimos arrastrando los males de la Argentina desde el inicio del nacimiento de la patria. Sí, nuestros tiempos son bueno, más lentos. ¿Cómo? Nuestros tiempos en algunas cosas son más lentos. Sí, son más lentos y la lentitud en estos casos es letal. Bueno, a ver, ¿qué pasa? En todas las ciudades, digamos, que nombré, y en la mayoría de las ciudades del planeta, digamos, se genera una dispersión urbana que es una expansión descontrolada de la ciudad. ¿Qué quiere decir? La ciudad empieza a crecer, salvo alguna que otra idea de Sarmiento, digamos, con el Parque 3 de Febrero y grandes avenidas y demás. Te diría que hay muy pocos gestos urbanos y planificación urbana, sacando Puerto Madero, que, digamos, no es ejemplo de absolutamente nada, porque más que un proyecto urbano, creo que es un gran negocio inmobiliario, con un resultado que es una especie de country a nivel urbano, que no es ejemplo de nada. A ver, no es potrico, ni digo nada en contra del proyecto, digamos, es todo muy lindo, pero, digamos, nada tiene que ver con una visión de la ciudad y una planificación de la ciudad. Pero, digamos, yendo al problema para mí grave, y por qué se alarga tanto la pandemia, es el siguiente. La ciudad de Buenos Aires, medida según los censos, y el más lejano, el cual se tiene data, porque lo del año 30, digamos, están incompletos y demás, es el del año 1947, donde la ciudad de Buenos Aires tenía 3 millones de habitantes. Hoy día la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, pero resulta que el conurbano en el 47 tenía 2 millones de habitantes y somos 13 millones de habitantes. Entonces, el problema más grande de todos es que mucha gente que está mensurado, está medido, 3 millones y medio de personas por día se trasladan hacia la capital federal. O sea que vos decís que desde el 47 a la fecha la ciudad como tal sigue teniendo la misma cantidad de habitantes, no así el conurbano. Exactamente. O sea que lo que ha crecido desmedidamente es el conurbano. Sí, a ver, tiene muchas aristas. No sé si voy a tener tiempo. Primero, si querés, voy a lo general y después voy a lo particular. En consecuencia, digamos, si 3 millones y medio de personas tienen que trasladarse por día para poder funcionar, digamos, un tercio de la población del país, que ese es otro gran problema de la Argentina, ¿no? Porque estamos hablando de Buenos Aires y Gran Buenos Aires como si fuera la Argentina toda. En definitiva, hay un dicho que dice que Dios está en todos lados, pero tiene en Buenos Aires. Bueno, es un poco cierto. En otras ciudades de grandes, digamos, de otras provincias pasa exactamente lo mismo. O sea, Buenos Aires, o mejor dicho, siendo Buenos Aires, ha sido modelo de copia también en otras ciudades. Tenés Mendoza, Córdoba,
Santa Fe, Rosario, Corrientes. Bueno, la ciudad que me diga, digamos, tiene un casco histórico, un downtown, un centro, como le quiera llamar, y después toda un área periférica. O sea que el problema es el concepto en el cual nació la ciudad como un centro, un foco que se iba irradiando y, digamos, y también iba perdiendo el valor del inmobiliario. Entonces, digamos, el proletariado, la gente, digamos, de menos recursos, se iba a vivir a las afueras, digamos, y la ciudad iba creciendo de esa forma. Salvo, a la periferia, pero vos ahí haces mención en la nota de una visión en 1930 de Le Corbusier, y que era distinta a la que luego se consolidó en Buenos Aires. Bueno, a ver, cuando vino Le Corbusier, digamos, de la mano de Victoria Campo a Buenos Aires, vio una ciudad con un esquema que le llamó la atención, porque era en parte, no podía creer que una ciudad americana, en el sentido del concepto América en esa época, de renovación, de un mundo nuevo y demás, era casi un calco, digamos, de las ciudades europeas, que también es otra cosa media del todo nefasta, ¿no? La manzana, el anillo, con el pulmón de manzana, con la calle Corredor, con la cuadrícula, que ese es otro gran problema también que tenemos hoy día en casi todas las ciudades del país. Nuestros esquemas urbanísticos son perimidos, obsoletos, desde el punto de vista de salubridad es cero, porque tomas una manzana de la ciudad, cualquiera, los invito a que entren a Google y miren cualquier ciudad de la Argentina, y en particular en Buenos Aires, y vean si el pulmón de manzana es verde. El que encuentre un pulmón de manzana verde, le doy un premio. No existe. O sea, en definitiva, la pobre persona que tiene que pasar esta cuarentena en un departamento contrafrente, de una manzana en anillo, a un pulmón que vendría a estar todo ocupado, porque todos han de alguna forma no respetado los códigos, y ese pulmón, en vez de ser verde, es todo un chaperío, y se hizo el quincho uno, la casita el otro, digamos, no son salubres, digamos, no hay ventilaciones cruzadas, no hay asoleamiento y demás. Le Corbusier, lo mismo que hoy en día, porque las manzanas son la misma de hoy en día, con el agravante que el nuevo código, entre comillas digo nuevo porque de nuevo no tiene nada, justamente sigue proponiendo esta idea. El nuevo código de la Capital Federal sigue proponiendo, es más, la incrementa, hablando de completamiento urbanístico por medio de volúmenes y demás, y la manzana y la agua. Se ve que algún genio con tendencia a lo francés y a lo europeo, y con una mentalidad de, digamos, la manzana romana de hace 5.000 años, seguimos igual. Le Corbusier, digamos, fue un arquitecto francés, digamos, que se llamaba Jean-Pierre Jolivet, digamos, le decían Le Corbusier como un sobrenombre, digamos, porque se vestía de negro como cuervo, y Corbusier era como un juego de palabras de constructor. Eso es anecdótico. Pero él tenía una visión, digamos, tipos que tenían una visión de futuro increíble, adelantados a la época. No veía las manzanas, veía, digamos, una ciudad, digamos, con edificios en perímetro libre, con manzanas, con plantas libres, con mucho verde, con un tejido urbano completamente distinto, donde había asoleamientos, donde un edificio no podía pisarse con otro y producirle sombras, y demás. Y esas ideas, cuando fueron presentadas a los arquitectos, digamos, academicistas, hay que pensar que estoy hablando del año 1930, digamos, si este hombre tenía ideas adelantadas, te diría, en el tiempo, yo te diría que todavía hay muy pocas ciudades del mundo, digamos, que han tomado alguna de sus ideas para
planificar un poco la ciudad. No digo que tampoco lo de Le Corbusier sea la panacea, pero al menos si le hubieran dado un poquitito de bolilla en esa época, por ahí digamos un poquito mejor en cuanto a lo sanitario, digamos que tiene que representar una ciudad, ¿no? La ciudad tiene que tener una parte sanitaria, asoleamiento, ventilación y demás. Bueno, a ver. Sí, ahora se habla, por lo menos en algún lugar en Barcelona, dicen que se habla de las grandes manzanas o supermanzanas con avenidas 4x4. O sea, eso sería apertura, ¿no? Eso sería aire, luz. En realidad vivimos en un mundo global, pero cada país tiene su idiosincrasia. Imagínate una manzana de 4x4 en la cual la cerrás y usar las calles, digamos, como expansión de las manzanas. Cuando de noche caminaste en un lugar donde no hay tránsito y es peatonal, en el barrio que me digas de la ciudad, fuiste asaltada, en el mejor de los casos. O sea, no existe. Eso es para otras ciudades, digamos. Para ideas importadas, hemos tenido ideas importadas, digamos, desde que tenemos uso de razón como país, y no nos ha ido bien. Vos hablabas de ecosistemas urbanos y ponías como ejemplo la ciudad de Detroit, en donde decís que están promoviendo traslados cortos o micromovilidad y con una baja densidad. ¿Esto sería posible en Buenos Aires? Sí, sería posible, digamos, con una política férrea urbanística donde hubiera ideas, y donde las ideas no tendrían que tener el color político. O sea, un médico, digamos, cuando tiene el bisturí en la mano y va a operar, no tiene ideología, ¿sí? Opera. Bueno, en arquitectura y en el urbanismo, digamos, también se ideologiza mucho. Y frente a este gran problema de la pandemia y del virus, digamos, creo que hay que tener una mirada hiperracional, despojada de cualquier ideología, y donde tenés que hacer cosas que tenés que hacer sí o sí. La ciudad de Buenos Aires tiene una densidad análoga a la ciudad, o mayor en algunos lugares, a la ciudad de Nueva York. Bueno, Nueva York... Con menos verde que Nueva York. ¿Cómo? Con menos verde. Con menos verde, mucho menos verde. Te diría que Nueva York tiene 29 metros cuadrados por habitante de espacios verdes, y Buenos Aires tiene, a duras penas, acusan 6, pero en realidad son 4. Entonces, para lo que dice la OMS, que son 9, nos faltan 5. Y 5 por 3 millones, te da un número que, digamos, no sé dónde lo pondrías adentro de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí hay una clave. Hay una clave de qué es lo que habría que hacer. Buenos Aires debería crecer decreciendo. ¿Qué quiere decir eso? Y habría que hacerla crecer por algunos lugares mediante, tal vez, altura, y despojarse, digamos, del suelo generando verde, y de construir, le hace demoler, digamos, muchos sectores de la ciudad que son completamente nefastos y antisanitarios. Pero para que suceda eso, tiene que haber una decisión muy férrea, una decisión política muy férrea, un análisis más profundo de lo que te comento como un enunciado, pero es realmente lo que debería suceder. ¿Para qué? Porque, digamos, lo que vuelvo al comienzo de la charla, lo que debe suceder en la ciudad de Buenos Aires y en todas las ciudades del mundo, que vamos a empezar a ver que se van a tomar medidas en ese sentido, es desalentar la macromovilidad. O sea, el transporte público masivo es letal, digamos, desde todo punto de vista. En estos momentos, digamos, de pandemia, y, digamos, lo que van leyendo todos los días en el diario, que se va descubriendo, y que creo que cada día es un poquito más pesimista, donde dicen, bueno, si el virus del SIDA todavía no se descubrió,
¿por qué se va a descubrir en 2 minutos? Bueno, tal vez haya más presión, más tecnología, pero digamos, si tuviéramos que convivir con este virus durante un tiempo que no se sabe cuánto es, habría que tomar medidas y empezar a ver el futuro de una forma completamente distinta, ponerse los pantalones largos y dejarse de chácharas, como decía uno, y desideologizar absolutamente todo y hacer lo que hay que hacer. Si no, estamos condenados, no al éxito, como decía uno, estamos condenados. Perdón. Fernando, dime, Ganora, sí. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tuvimos un proceso de desorganización muy importante de todo lo que tenía que ver con la fiscalización de las obras que se hacían en la ciudad. Por ejemplo, nosotros tenemos un código de edificación, un código de planeamiento urbano en los papeles, pero en la práctica empiezan a verse excepciones permanentemente que son votadas por la legislatura, y además de eso hay una imposibilidad de aplicar o ejercer el derecho de policía, el poder de policía en materia de construcciones, porque la ciudad ha desarticulado desde la década del 70 del siglo pasado todo el sistema de inspecciones y lo que sería, digamos, el mecanismo de demolición de las obras en contravención. Es decir que, además de la modificación que usted está señalando, habría que reconstruir el poder de policía en materia de construcciones que hoy no funciona. Sí, desde ya. A ver, si uno quiere que un código se cumpla, debería tener los instrumentos legales para poder ejercerlo. Bueno, como durante un par de años se ha dicho, la corrupción mata, ¿sí? Es cierto, digamos. Hay casos, digamos, donde se ven, digamos, bueno, hace un par de años se hicieron demoler edificios en algunos lugares en Belgrano que, digamos, no solamente habían infringido el código, sino que se habían tomado, creo que dos botellas de whisky porque sobrepasaban 4 o 5 pisos de altura, una locura. Pero, digamos, creo que lo sustancial y lo conceptual es ver las ciudades y, digamos, generar, digamos, una conciencia distinta, digamos, hacer que la gente viaje menos, digamos, generar aspectos jurídicos, económicos, impositivos, para tender a generar ecosistemas urbanos donde una persona no tenga que trasladarse más de 3 kilómetros para ir a su trabajo, donde tenga todo a mano, digamos, algo así como cuando éramos chicos o como cuando uno vivía en el barrio, que, digamos, todo estaba a mano. Bueno, algo de eso, digamos, creo que también para ver el futuro hay que ver el pasado, no porque piense que todo lo pasado fue mejor, sino porque estoy hablando de la simpleza. O sea, la solución es simple de aplicar, digamos, la solución es como concepto, es compleja, digamos, de ponerla en práctica, digamos, pero tal vez puede ser una oportunidad como una acción económica, digamos, también en el caso, digamos, de más, para mí, paradigmático y loco, que es el de la Villa 31, donde vemos que el promedio de muertes diario en la Villa 31 se multiplica por 10. Asimismo, los casos de contagio, ¿no? Porque son casi paralelos, son vasos comunicantes. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que la teoría, digamos, que acá hay algo de ideológico, que la teoría de tomar una villa, urbanizarla, es la panacea como para hacer que la gente se integre al tejido social. Y yo diría, digamos, hoy día, no. Digamos, definitivamente la respuesta es no.
De esa manera no. Fernando, la verdad que me sorprende que un miembro de un estudio tan importante como el de Mario Roberto Álvarez nos dé una visión tan racionalista y tan alejada de lo estrictamente inmobiliario y económico, sino más bien hacia la salud de la gente. Así que admirable lo de ustedes, la verdad que vamos a difundir todo lo más que podamos y vamos a hacer conocer la propuesta de ustedes, o la tuya en particular, y gracias por tu colaboración hoy, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, Lili. Les mando un saludo a todos. Un gusto. Gracias, hasta la próxima. Chau, chau. Ganora, bastante parecido a lo que pensamos, ¿no? Respecto de cómo mejorar las ciudades y, insisto, también interesante que esto venga desde la actividad privada, ¿no? Porque siempre le pedimos, lo más fácil es pedirle al Estado que resuelva, pero acá los privados también están pensando de esta manera. Liliana, vamos a hablar una cosa como la gente. Se están construyendo favelas en la ciudad de Buenos Aires, con el pretexto de la urbanización. ¿Qué diferencia hay entre una villa miseria y una favela? La diferencia es que la favela tiene un dueño. La villa miseria son casillas que se arman anárquicamente, pero en la favela hay un dueño, hay una persona que maneja política y económicamente el asentamiento urbano. Más que dueño, hay un capo más que un dueño, hay un dueño pero con otra connotación. Porque vamos a decir las cosas como son. Las casillas en la Villa Miseria, igual que las construcciones en la Villa 31, tienen propietarios que no figuran en el registro de la propiedad. Pero esos propietarios la alquilan a la gente que vive allí y les cobran una fortuna, cuesta más alquilar un sucucho en la Villa 31 que alquilárselo en el barrio de Almagro. Y esto es algo que nadie está hablando. Cuando se construyó y se edificó de esa manera la Villa 31, que la hizo el señor Aníbal Fernández, violando la legislación de la ciudad, con sus capangas, sus punteros políticos, lo hizo con la finalidad de alojar ahí gente que venía de Bolivia, que iba a pagar una fortuna por vivir en ese sucucho alquilado, y después iba a trabajar en talleres clandestinos. Esta es la realidad de lo que está pasando. Y está pasando en muchas villas miserias, que con el pretexto de la urbanización lo que se hace es darle rienda suelta a este proceso. Yo no sé si esto es ideológico, pero yo creo que es político en el gran sentido de la palabra. Porque la corrupción... Sí, bueno, pero a ver, rescatemos, como siempre intentamos hacer, la palabra política y la palabra ideológico. O sea, yo no le tengo miedo a lo ideológico y menos miedo le tengo a lo político. A lo que no me gusta es que se tomen decisiones de política partidaria y con ideologías absolutamente que no contemplan otros aspectos u otras ideologías, ¿no? No se llega a un consenso ideológico, se establece ideología porque me piace, porque es lo mío, porque a mí se me ocurre. Entonces, no estoy en desacuerdo con la política ni estoy en desacuerdo con la ideología. Lo que no me parece es esta cosa arbitraria y autoritaria de decidir qué se hace con las ciudades y qué se hace con cada una de las cosas. Te invito a que escuchemos ahora la palabra de otro arquitecto. Hoy estamos Onda Arquitectos. Tenemos en línea a Ernesto Reina Morgan, que trabaja en la Agencia Gubernamental de Control. Él es el gerente operativo de fiscalización nocturna y situaciones críticas. ¿Y qué tal, Ernesto? ¿Estás ahí? Sí. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acá estamos con Mario Ganora, otro abogado que está escuchándote y vamos a hacerte algunas preguntas respecto de tu actividad en la ciudad. Dale. No sé si escuchaste algo de lo que venimos hablando, que es justamente lo que está pasando después de la pandemia o con la pandemia, a raíz de la pandemia, que las ciudades van a modificar bastante su modo de vivir, ¿no? De modo de vivir las ciudades. Sí. Y a vos te toca la fiscalización nocturna y las cuestiones críticas. ¿Cómo estás viendo vos hoy la ciudad desde la noche? Mirá, la cuarentena nocturna en la ciudad de Buenos Aires está cumpliendo
sorprendentemente bien. La verdad que no esperaba, o sea, la ciudad de Buenos Aires es compleja, la noche es compleja, porque el esparcimiento varía según los grupos sociales y los grupos tenemos de comunidades que tenemos. Sin embargo, el cierre ha sido importantísimo. Casi no tenemos actividad nocturna, prácticamente, en este momento. O sea, hay un cierre total de la actividad nocturna y vos ves que se cumple. Se cumple. Tenemos, estamos atentos a cualquier denuncia de vecinos. Los vecinos están muy sensibles en este momento. Cualquier cosa rara que ven o que escuchan, nos llaman, o llaman a Fiscalía y Fiscalía nos deriva a nosotros. ¿A qué número tienen que llamar los vecinos si ven algo que no es correcto para que la ciudad intervenga? El de denuncias, el 147, o pueden llamar al 0800 fiscal. También a través de la policía nos llegan las denuncias. Pero hay, claro, como digo, tenemos escasas denuncias porque realmente hay muy poca actividad nocturna. Cuando hablo de actividad nocturna estoy hablando de la actividad que se da después de las 12 de la noche, ¿no? Entre las 12 y las 6 de la mañana, más o menos. Que Buenos Aires tiene todo eso que, claro, los que no somos noctámbulos no conocemos, pero vos seguramente hace varios años que estás en esto, conocés bien. Sí. Buenos Aires es notoria la actividad nocturna normal. Antes de esto, es una ciudad que tiene mucha actividad nocturna, de diversos tipos, pero tiene mucha. De hecho, bastantes extranjeros se sorprenden por la actividad que normalmente se desarrolla acá en Buenos Aires, ¿no? La actividad nocturna porteña, por así decirlo. Pero hablamos de prostitución, hablamos de actividad legal, hablamos de qué tipo de actividades. A ver, la noche tiene, yo siempre digo, tiene 4 patas. Una es la música con el baile, otro es el alcohol, la otra es el sexo, y después la última pata son otros. Nos quedamos congelados. A ver si el chino nos devuelve a Reina Morgan. Qué loco, ¿no? Que Buenos Aires se caracterice por tener tanta actividad en horas de la noche que no nos imaginábamos, ¿no? Bueno, vos sos un estudioso, Ganora. No, yo me lo imaginaba y algo conozco del asunto. Bueno, no porque lo disfrutes, sino porque sos un denunciador. Estudio. Y además hago estudios de campo, no solamente. Más bien que sos medio buchoneás vos del asunto. Ahí está Reina Morgan otra vez. ¿Ahí estás, Ernesto? Sí, ya volví. Se ve que se cortó. Ah, volviste. No, lo estoy cargando a Ganora. Digo que es un denunciador serial de situaciones de prostitución en la ciudad. Así que seguramente tiene mucho que preguntarte. Está bien, no hay problema. Igual hoy está bastante muerto. Estaba explicando que eran 3 patas. 4. Nos quedamos en la 4. No, la 4 son otro tipo de estimulantes. ¿La 4 entonces? Son otro tipo de estimulantes, porque siempre estamos hablando, o sea, ¿qué es lo que busca el operador nocturno? No el operador, perdón, ¿qué es lo que busca el consumidor nocturno? Y busca hacer lo que no hace de día. No quiere decir que no se pueda hacer cosas de día, pero a la noche es como que se distiende más la sociedad y se libera más. El porcentaje de actividades, por así decirlo, de esparcimiento, entre comillas, en la noche tiene una connotación muy particular. Es un problema social, ¿no? Pero es así. ¿Y vos ves que eso está un poquito rayando en lo ilícito, en lo ilegal, en la cosa excesiva? Ilegalidades tenemos de día y de noche, eso sí, pero...
Sí, pero como que acá se distiende más, digamos, está más liberado. A la noche el porcentaje, o sea, si nosotros comparamos los diferentes tipos de actividades, cobra más volumen la actividad transgresora. Claro. De día se diluye un poco más porque hay otras cosas. Y contame un poco, vos conocés el post-Cromañón y entendés, y nos podés contar un poco qué es lo que pasó con toda esa actividad nocturna después de Cromañón y cómo luego con el correr del tiempo se fue también diluyendo, ¿no? ¿Qué nos va a pasar comparando Cromañón con la pandemia? ¿Qué nos va a pasar en la ciudad nocturna? Y probablemente tengamos el efecto péndulo otra vez. Hay un tema que acá los que se están portando bien es la sociedad. O sea, nosotros patrullamos, pero estamos verificando que realmente es la gente la que no está transgrediendo. Por supuesto sé que hay necesidades, porque la noche hay mucha gente que busca esparcimiento, pero también hay mucha gente, o alguna gente, que hace negocios y que trabaja la noche. Son menos, los que más son esparcimiento. Pero, y seguramente esa gente que trabaja de noche hoy está complicada. No, normalmente la actividad nocturna no es exclusiva tampoco. O sea, hay la gente que, los operadores nocturnos desarrollan actividad diurna también. Obviamente, algunos como consumidores y otros como proveedores. Totalmente, sí. No hay consumidores sin proveedores y los proveedores necesitan de los consumidores, seguro. Obviamente, las dos caras de la moneda. Sí. Contanos un poquito cómo ves vos entonces el espacio público, cómo se está desarrollando las actividades en el espacio público que vos ves a la noche. Bueno, hoy no hay actividades en el espacio público. Y en general ahora que viene el invierno, para peor, la gente se amucha más, está siempre esa imagen romántica de los sótanos donde la gente comparte, pero se amuchan, y creo que el amuchamiento en este momento es terriblemente peligroso. Aparte, nadie nos va a garantizar que una vez superado esto, en poco tiempo no tengamos otro tema similar. Yo creo que la sociedad hoy está tomando conciencia de que es mucho más vulnerable de lo que creía. Sí, eso es lo que venimos notando en distintas actividades y sobre todo los epidemiólogos que dicen que esta no va a ser la última pandemia y que no van a pasar 100 años hasta la próxima, ¿no? Lamentable, pero es muy probable que sea. Uh-huh. Vos me comentabas en algún momento que hablamos que con Cromañón se pusieron muchas reglas que se cumplieron en lo inmediato, pero que ahora ya no se cumplen tanto. Lo que pasa es que, bueno, volvemos al tema péndulo. Cromañón generó un extremo y la realidad es que la sociedad pedía poder canalizar ciertas inquietudes que en la legislación original estaban un poco muy limitadas. Esa adecuación casi como que era necesaria. Cromañón fue un fenómeno muy particular, no es el caso de hoy, digamos, ¿no? Hoy esto nos, o sea, Cromañón afectó un segmento de la sociedad, grande, pero un segmento. Esto nos afecta a todos, y si hay globalización, el coronavirus lo está demostrando, ¿no? Lo mismo está. Hoy estaba viendo una foto de un restaurante en Holanda, donde han hecho tipo boxes, pero videados, tipo pequeños jardines de invierno, para que cada cliente esté, o cada grupo de clientes esté aislado del resto. Me llamó un poco la atención. Sí, están mostrando ahora unas nuevas modalidades que me parece que vamos a tener que asumir a futuro, ¿no? Mario, sí. Vos le querías hacer una... A ver, ¿qué? Una de las cosas
más difícil de controlar ha sido el tema de la corrupción vinculado al ejercicio del poder de policía en los locales de diversión nocturna y en determinadas actividades lúdicas. El COVID-19, digamos, nos pone frente, ya no es el problema de que la corrupción puede pasar desapercibida o se puede aceitar algún mecanismo, sino que nos pone en peligro a todos. ¿Qué mecanismos van a organizarse para la apertura de las actividades, si es que esto ocurre en un plazo más o menos razonable? Vamos a ver. En el control de la noche, en el control que a mí me compete, puedo asegurar que no hay corrupción. Eso fue en estos... Yo estoy en la agencia después de Cromañón hace 15 años y estoy a cargo del control de la noche desde hace ya casi 9 años. Ahora, ¿cómo veo yo la apertura? Y yo creo que ahora la misma gente, como he estado escuchando en otros países, la misma gente va a cambiar de hábitos, va a modificar sus hábitos. El otro día me decía una inspectora, hablando con su hijo, que si él se volvía a ver en esos locales, con mucha gente, todos, como era el colectivo 60 lleno, ahí repleto, bueno, el mismo chico que debe tener menos de 20 años, decía, ni loco, mamá, esto ya no va más. Creo que la sociedad va a cambiar de hábitos. No me imagino bien cómo van a funcionar lo que nosotros llamamos locales bailables, que son los boliches, porque, vamos a ver, la noche también es un negocio y el negocio es mejor cuando hay más gente. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos son los excesos de capacidad. Ahora, si un local tiene permitido 100 personas, creo que a partir de ahora no va a poder tener más de 50. Ahora, ¿cómo va a ser el giro económico de eso? No lo tengo idea, porque donde había 100 personas trataban de meter 200 y 300, y ahí estábamos nosotros para controlar eso. Ahora, creo que el de 100 personas va a tener que bajar, y va a tener que hacer una nueva ecuación. La noche va a tener que tener una nueva ecuación económica. Es muy importante esto que vos señalás, que la sociedad toda se está portando bien, que obviamente ante el hartazgo ya se está aflojando un poco, pero que esto es la toma de conciencia a nivel social es muy importante y creo que es la mejor manera de cuidarse ahora del COVID, pero también es la mejor manera de cuidarse en todos los aspectos, ¿no? No caer en un estado policial, pero sí de mayor responsabilidad individual. Sí, por ejemplo, otro de estos videos que he visto últimamente, hablaban de que aparentemente en China o en otras partes le estaban poniendo chips a la gente que decía si estaba sana, si era propensa o si estaba mal, contaminada, y eso los limitaba en cuanto a acceder a un lugar a otro. No sé, a mí no me atrae mucho la idea de tener un chip metido adentro, pero tampoco sé si es una noticia real, porque últimamente salen noticias de cualquier tipo. Pero bueno, no dudo que debe ser la fantasía por lo menos de alguno. Sí, yo iba más por el lado de la conciencia propia, ¿no? De ser cada vez mejores ciudadanos sin necesidad de que nos pongan un chip para portarnos bien. Sí, pero para ser mejores ciudadanos, para ser responsables, tenemos que tener una buena educación. Básico. Y da la sensación de que hay sectores sociales que no han tenido la oportunidad de tener una buena formación. Es cierto. Sería hora de revertirlo, totalmente. Mario, una última pregunta. Sí, yo lo que estaba viendo cuando era joven, íbamos de la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la zona norte, para divertirnos. O sea, la zona de diversión estaba extramuros de la ciudad.
después de la década del 80 empezó a revertirse el proceso y entró a venir la gente de la provincia de Buenos Aires a los centros de diversión nocturna de la ciudad de Buenos Aires. Este flujo de personas que van y vienen de un lado del otro, antes hacia la provincia y ahora hacia la ciudad, creo que es contrario al principio que tenemos que manejar para el tema del COVID-19. ¿Hay un pensamiento respecto de este flujo de personas de un lado al otro o es algo que todavía está en veremos en la ciudad? Bueno, no me compete a mí ese tipo de decisiones, ¿no? Pero siempre que ha habido así una segregación, una división, yo voy más por el lado, me parece, voy más por el lado de educar bien a la gente, de que se forme bien, que esté de un lado o del otro de la ciudad. O sea, de hecho, yo vivo en zona norte, no vivo en la capital. Obviamente esto nos va a traer un cambio y esperemos que ese cambio sea, como decíamos con el arquitecto que habló antes que vos, que sea un cambio dentro de la racionalidad y al mismo tiempo, como decimos, el mejorar la educación. Eso va a traer como corolario la mejora de la convivencia toda, ¿no? ¿Vos tendrías alguna última apreciación respecto de lo que estás viendo? ¿Cómo te imaginas vos el día después, a la salida de la pandemia? Mirá, está por nacer una de mis nietas. Quinta. Tenés unos cuantos. Sí, tengo varios hijos y todos son bastante... Bueno, la situación hoy no da para tener muchos hijos por parte de ellos. Pero bueno, sí. Está por nacer una... Y sinceramente yo quiero luchar para que el día de mañana ella tenga las oportunidades y una vida como yo la tuve. Yo realmente tuve una vida excelente, bárbara. Pero eso es un poco la vuelta al barrio, eso es un poco lo que hablamos con Fernando Sabatini hace un ratito, ¿no? El volver al barrio, la micromovilidad, el que las cosas se te resuelvan a pocas cuadras de tu casa. O sea que bueno, es un desafío. Realmente nos gusta mucho haberte escuchado y esperamos poder profundizar toda esta charla pronto. Gracias, Ernesto, por tus palabras. Dale, un beso, muchas gracias. Hasta la próxima, gracias. Ganora, a ver, vos vivís en la ciudad de Buenos Aires, yo estoy a 40 kilómetros. Obviamente acá tengo verde, acá tengo pájaros, acá tengo muchas cosas muy bonitas. Sufrimos el aislamiento, pero desde otro lugar. No, yo diría que lo sufrimos, digo, estamos aislados, pero no sé si sufrimos. La ciudad es otra cosa, ¿no? Mario. La ciudad es otra cosa construida por intereses económicos que vulneraron la legislación y que desarticularon la aplicación de las leyes. Nosotros, si tuviéramos que ver la evolución del Parque 3 de Febrero, que es el gran pulmón de la ciudad de Buenos Aires, una especie de Central Park creado por Sarmiento, lo que vimos es una reducción paulatina por la apropiación del espacio público por parte de instituciones privadas, de particulares e incluso de organizaciones públicas, por ejemplo la Policía Federal. Sí, los clubes se fueron como cambiando y han quitado mucho verde. Han privatizado el espacio público. Los amigos del lago, en un momento determinado, se plantaron con eso en la época del Grosso e hicieron retroceder algunas cosas, pero la tendencia es al apoderamiento del espacio público por los intereses inmobiliarios. Han sido los intereses inmobiliarios los que han cribado de excepciones el código de edificación. Lo que estaba hablando al principio el arquitecto respecto de cómo tendría que ser la ciudad estaba en el código de edificación de los años 80, pero cuando vino la democracia, lo primero que hicieron el Consejo Deliberante fue rifar
las construcciones como excepciones, y se pagaba eso. Hubo un presidente del Consejo Deliberante que fue preso, ¿se acuerdan de Pico? Lo fue a buscar la policía, lo trajeron detenido, extraditado de Brasil, no se había ido con la secretaria. Entonces, esas son realidades que parecen, que viene incluso con un bigote que se había dejado crecer, parecía una película de pistolero, de Aristarain. Esa situación que estamos viviendo en la ciudad, el tema del espacio público como un bien público, está siendo apropiado porque a la gente por ahí se le ocurre poner una actividad privada. Yo me pongo a seleccionar basura en una plaza. Y eso digo que es espacio público, no, es el espacio que el cartonero, o mejor dicho, el galponero, que manda al cartonero a cartonear la ciudad, se apropia. Esa situación no puede seguir. O sea, tenemos una policía de la ciudad que es una policía de cartón. Yo vivo a una cuadra del departamento de policía y todos los negocios de la zona han sido asaltados. Parece que la policía de la ciudad no asusta a nadie, menos a los ladrones. Esa situación, que es el manejo de la ciudad, es el que hay que recuperar. Vamos a intentar hablar con más funcionarios de la ciudad en pos de esto, ¿no? De intentar ver cómo se imaginan la apertura. Por lo que leía, en las ciudades como Seúl, por ejemplo, están viendo una manera diferente de proveer servicios, de mejorar la infraestructura. En principio, si viviéramos en ciudades muy pequeñas, sería bastante difícil poder planificar y coordinar todo lo que es salud de alta complejidad. No así la prevención de la salud, ¿no? O sea, como que hay una cosa de doble estándar. Si vivo en una ciudad, tengo acceso a alta complejidad para la salud. Pero si vivo en un pequeño pueblo, tengo mejor calidad de vida y puedo prevenir enfermedades. O sea, como que son dos paradigmas que no tendrían por qué chocar. Podrías tener ciudades saneadas y podrías vivir en espacios más pequeños, con menos densidad de población y con la posibilidad de lo que decía Sabatini, ¿no? De esta micromovilidad, lo que hacíamos antes en bicicleta o caminando, que lo podamos hacer y todas nuestras actividades estén más cerca de casa. Sí, bueno, pero para eso necesitas una policía que custodie, porque vos vas con la bicicleta y te bajan de la bicisenda a trompadas y te llevan la bicicleta. Y dale ganora con la... No, mala onda sos un mala onda. Sí, lo he visto, no me lo contó nadie eso. Lo hemos sufrido, el arrebato del teléfono celular y algunas otras cosas. Casi bueno, también en el centro. En pleno centro. Y callado, no te hablo en ningún lado extraño. A la salida de la radio. A la salida de la radio. Bueno, Ganora, la verdad que se nos ha quedado corto este programa. La ciudad de Buenos Aires se merece que la pensemos desde otro lugar. El conurbano bonaerense igual, porque nosotros obviamente tenemos mucha gente que nos escucha en la ciudad, pero el interior también existe y que nosotros los viejitos nos vayamos a vivir a alguna de las provincias no estaría tan lejos de mi parecer. No sé si coincidís. Coincido con vos, doctora. Me parece que ya se ha acercado la hora y nos tenemos que estar despidiendo. Antes que nos pongan 4 metros de tierra sobre el cuerpito, mejor huir con este cuerpito a lugares más apacibles. Hospitalarios, digamos. Y bueno, el Bella Ciao otra vez con nosotros para despedirnos hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire.